¿Cómo se trabaja la imagen a alguna autoridad del Estado o candidato político? Es bastante difícil, pero lo primero que hay que hacer es analizar cuáles son las fortalezas de la persona a la que uno le va a hacer la imagen. En este caso, cuando me tocó hacer la imagen al jefe de la INRENA, del Instituto Nacional de Recursos Naturales, lo primero que tuve que hacer es comenzar a indagar e investigar su procedencia, sus estudios, sus ideas políticas, sus ideologías, para poder destacar, sacar lo bueno, la fortaleza, las debilidades y cómo poder yo lograr posesionarlo dentro del sistema político para que él pueda tener aceptación. Usted que ha sido jefa de imagen, ¿qué aspecto fue el que más quiso destacar en su asesorado? La honestidad, la transparencia, para que crean en él y confíen, porque tenía dos cosas muy importantes que le había encargado el gobierno de la época de Alejandro Toledo. Una era un informe de medio ambiente para el tema de Pluspetrol, para todo lo que es el gas de camisea. Y el otro era que teníamos que, para hacer ese proyecto, convencer a las tribus indígenas que poder sacarlas de su hábitat de vida para poder pasar el oleoducto por esas zonas. Y entonces él tenía que convencer a la gente de que era honesta, transparente, que no se iba a engañar. Y esa fue esa fue se podría decir, mi arma bandera con él para poder ganar y ganarme a los medios. Cuéntenos alguna experiencia como asesora de imagen donde haya sentido que sí estaba logrando este objetivo. Cuando me tocó ir con los congresistas más difíciles, que eran del APRA, que eran del PPC, que en verdad estaban en contra del gobierno y izquierdistas, me tocó llevarlos a Paracas, porque el gas de camisea, INRENA, primero que nada, tienen que saber que es el Instituto Nacional de Recursos Naturales, donde dependen todas las áreas naturales. Nosotros manejamos todas esas áreas. Entonces, en Paracas, el gas de camisea era importantísimo y teníamos que lidiar con la gente civil, con los pescadores, con todo, porque si la bahía había un derrame de petróleo, obviamente que la bahía se infectaba y todos iban a ser perjudicados. Entonces llevamos en una oportunidad a los congresistas porque ellos también tenían que apoyar este tema y hubo una discusión demasiado fuerte con la gente de Paracas, con los congresistas, y mi representado, que era el presidente de INRENA, pidió la palabra y calmó a todos. Y el jefe de la sociedad civil de Paracas le dijeron: sí, señor, estamos tranquilos porque nosotros confiamos en usted, porque sabemos que usted es honesto y usted no nos va a engañar y usted no va a dejar que vengan a aprovecharse otras personas de nosotros, porque usted es tan peruano como nosotros. Y mi representado tenía ni 8 meses en Perú, porque había estado en París, en Francia, durante 6, 7 años. Entonces ahí me pude sentir contenta y satisfecha de que mi trabajo de 6 meses había dado resultados. O sea, la honestidad, el luchar por otras personas, que era lo que yo le había trabajado en esta imagen de este presidente directorio. ¿Cree que, que el nivel socioeconómico de un candidato presidencial es decisivo para su triunfo o derrota electoral? No me parece. El nivel social, más que el nivel social o económico, yo creo que son el nivel de valores que tenga la persona. Porque se ha comprobado que hay políticos que tienen demasiado dinero y sin embargo su entorno de la gente que tiene no lo tiene, igual roban, igual están metidos en mafias, igual están metidos en el narcotráfico, igual todo. Yo creo que son los valores morales, los valores y los principios que tiene un candidato, ¿no? En mi caso yo exploté mucho eso del presidente directorio de INRENA. Él era un doctor porque se graduó con doctorado en París,
pero él comenzó en la uni de ingeniero. Era un hombre que de nivel social de condición muy baja, vivía en San Juan de Miraflores, sus padres eran unos profesores, y sin embargo él luchó, tenía tendencias ideológicas medias izquierdas, que también le tuve que cambiar para que la gente que lo conociera de esa época no dijera, "Ah, no, este es izquierdista". No. Y entonces él tenía tendencias por universidad, por la edad, pero en verdad era una persona muy honesta. Jamás durante los 4 años que trabajé con él, jamás se metió en nada de narcotráfico, narcomaderero, narco, de nada, y era tan justo y honesto que en verdad me sirvió mucho para yo poder contestar esta pregunta. La condición social no influye para nada en la moral de una persona, y yo creo que el día que el Perú tenga un presidente con moral y sus principios bien puestos, ese día vamos a tener el mejor presidente del Perú. Entonces, ¿no crees que el nivel socioeconómico funcionó como estrategia de marketing político diferencial en las elecciones presidenciales del año 2011? Que ganó Humala y no PPK. En realidad puede ser de la ayuda que hablan todos entre comillas, de que recibía la ayuda de Venezuela con el dinero, pero ahí eso fue para mí fue una estrategia ideológica, porque el hermano de Humala trabajó con las comunidades indígenas, con los rincones más alejados de nuestro país, con emisoras que se levantaban, que hay una sola emisora, donde decían Humala es la salvación, inclusión social. Entonces se trabajó con un problema político, más que nada concientizó a la gente, y en verdad la masa es eso, los conos, los rincones de departamentos, provincias donde no existe más que una sola autoridad y una sola persona que dice y decide. Obvio que puede ser que eso se trabajó no solamente en 1 o 2 años como trabajan los políticos, se trabajó durante 5 o 6 años, porque el que iba a ser presidenta era Antauro, no Humala. Entonces él lo trabajó desde sus hinchis. Entonces ahí no necesitaba plata. ¿Te das cuenta? Ya después la plata vino para el lujo del Humala, la camioneta, comprarse a la gente y todo, pero en verdad Antauro nos demostró, y lo dice el papá de Antauro cada vez que lo entrevistan al señor Humala: mi hijo Antauro fue el que hizo esto, y sin plata de nadie. ¿Cómo hubieras trabajado tú la imagen de PPK, cambiando ese estereotipo de blanco, pituquito, oligarca? Yo creo que la campaña de PPK estuvo un poco mal guiada, porque al final tuvo éxito, pero desde un comienzo el público objetivo hubieran sido los jóvenes, porque los jóvenes quieren cambiar el país, los jóvenes tienen ideas de revolución, quieren hacer las cosas mejor, son equitativos, los jóvenes ya no tienen la mentalidad de antes, antiguos, que todo era prejuicios, entonces se equivocó su campaña en terminar con los jóvenes cuando debió iniciar con los jóvenes, porque en verdad la campaña, la subida que tuvo PPK al final fue por los jóvenes, o sea, fue al revés. Yo hubiera hecho una campaña más libre, más tranquila, más... ¿cómo explicártelo? Una campaña sin tener a PPK como que es el pituquito. O sea, yo hubiera hecho al revés de esa campaña. O sea, acá no hay pituquitos, acá no hay que blanquito, castañito. Somos peruanos, y los peruanos somos de diferentes colores, diferentes razas. Y por lo tanto, yo voy a darles la seguridad a todos. Voy a trabajar con jóvenes, con nuevas ideas. Le hubiera hecho un speech de esa naturaleza. O sea, porque en imagen lo que tú tienes que preparar en especial a las personas que tú trabajas son los speech, y tiene que ser un speech coherente, un speech que sea de inicio a fin, no un speech que varíe,
porque entonces si varía no tiene sostenibilidad y no tiene creencia. Tiene que ser de comienzo a fin el mismo speech. La última, ¿me puede nombrar algún político el cual creo que el asesoramiento de imagen es el más correcto y el que lo ha favorecido positivamente? Por decirle yo tengo mucha... he admirado siempre al asesoramiento de imagen de Lourdes Flores. Lourdes me ha dado muchas cátedras. He hablado mucho con su comunicadora. Y siempre, a pesar del que tuvo, el último problema que tuvo de que le sacaron un audio video en la cual habla, eso es una cosa que ha ido contra la integridad como persona, su intimidad, una conversación. Esos chuponeos es contra la ley. Eso, para mí eso no tiene nada que ver la comunicadora, ni tiene que ver la imagen, ni que ver nada. Pero siempre la ha mantenido y conversé muchas veces con ella. Porque yo le decía, mi opinión era que debería ser un poco más agresiva. Porque es una mujer demasiado inteligente, demasiado justa, demasiado honesta para mí. Pero sin embargo ella decía que no, porque el perfil de ella, que ella no quería, porque su perfil era así, tranquilo, bajo, y yo llegué a la conclusión que su perfil era así porque ella era sola. Si Lourdes hubiera tenido una familia, un esposo, unos hijos, otra hubiera sido la historia del Perú, porque hubiéramos tenido una excelente presidenta. Ya, gracias.